Estamos conectados con el expresidente de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el señor Gerardo Salas, quien ya vamos a conversar sobre, bueno, qué piensa pues un líder universitario, un representante universitario de lo que se vive actualmente en nuestro país. Señor Salas, bienvenido a Agenda Política PYME. ¿Cómo ve usted la situación del Perú en donde se habla a estas alturas de intereses subalternos en el tema educativo? Estimados, un saludo a todos los espectadores del programa Reactiva PYME para responder un poco una especial alerta, dado que la reforma educativa, con sus pros y contras, está siendo subastada. Bueno, la pretensión de algunos sectores políticos es pretender subastar la reforma universitaria a costa de la salida y obviamente la intromisión de un ministro digitado o con menos capacidad de agencia política. Como ex universitario, como ex presidente de la Federación Universitaria, vemos peligrar aquellas banderas de calidad y, y de mejora, ¿no?, de lo que es la condición universitaria, precisamente utilizadas en el marco de esta crisis, ¿no? Gerardo, tú eres miembro actualmente del Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima Metropolitano. Cuéntanos qué están haciendo desde ahí para cambiar un poco la educación de nuestro país. Muchas gracias. El Consejo Metropolitano es una entidad autónoma en su toma de decisiones y vinculada con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Actualmente la conforman 25 organizaciones juveniles que tienen incidencia a nivel de Lima Metropolitana. En el marco, bueno, anterior a la pandemia y ahora atendiendo estas nuevas características, la Estrategia Metropolitana de la Juventud, la cual priorizará servicios públicos previamente concertados con las dependencias de cada uno de los municipios de Lima Metropolitana para que puedan beneficiar en distintos ámbitos: salud, educación, trabajo. En el caso del trabajo, lo que se ha priorizado como servicio dentro de la estrategia metropolitana, donde el Consejo Metropolitano ha participado, es el fortalecimiento de los programas técnicos, entendiendo que becas no se pueden brindar, fortalecimiento de programas técnicos y mejor orientación vocacional, y también coordinar con las distintas instancias municipales para poder coordinar la posibilidad, no de becas, sino de semibecas, pero con academias, que es distinto a con universidades. Eso en el marco de responsabilidad social o empresarial, por así decir, a cambio de impuestos, ¿no?, que es una figura que se está intentando manejar y que se ha visto que se ha utilizado, por ejemplo, en Puente Piedra, con resultados beneficiosos. ¿Cómo observas el trabajo del ministro de Educación, ex titular de la SUNEDU, y en un contexto en el cual el presidente manifiesta de que la reforma universitaria no se va a negociar? Como ex presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, y que en cuyo periodo se inició y finalizó el proceso de licenciamiento, quiero hacer la perspectiva. La reforma universitaria era y es una necesidad de sentido común y de política pública. De sentido común porque la educación en general, y más la universitaria, por años, y que en el marco de la nueva ley universitaria se establecieron condiciones mínimas de calidad, las becas de calidad, como así se les hace mención, que son 8, las cuales aportaban precisamente la mejora administrativa, académica, el fortalecimiento del personal, también una apuesta por la investigación y una apuesta por centrar la experiencia universitaria en el estudiante, para que éste pueda precisamente desarrollarse. Mi casa de estudios hace poco ha salido en el ranking justamente de investigaciones indexadas, de investigaciones citadas, aún teniendo la tercera puesto de su más cercano competidor, que es una universidad también muy conocida, pero de carácter privado. Eso demuestra que la apuesta por la calidad
la apuesta por la inversión centrada en los estudiantes, en los docentes para la investigación, tiene resultados y que lamentablemente mercaderes de la educación, quienes han usufructuado con la expectativa, deseos por la mejora, por el ascenso económico, social, basado en los títulos, en los estudios, ven precisamente peligrar sus negocios y que ahora intentan nuevamente subastar el voto de confianza a cambio de un ministro que pueda ser más flexible con sus intereses. Entonces, Directo, ¿quiénes son esos mercaderes, no? Se apoya, se ratifica la intención de defender la reforma universitaria, pero también entendemos que la reforma universitaria no se encarna en una sola persona, que en caso pueda haber la posibilidad de, por ejemplo, el primer ministro, quien supla ese espacio, el cuerpo técnico, porque no solo es el ministro, sino toda una estructura, toda una columna vertebral, debe ser los principales defensores y promotores de la reforma universitaria, concentrándose, sobre todo, en que las condiciones de universidad sean tales, concentrándose, por ende, en que el presupuesto para la educación pública, para la universidad pública, se gaste enteramente en la universidad pública. Es una tragedia que la capacidad de gasto en algunas universidades aún no llega al 100%. Ya pasó el año pasado. Algunos políticos que son dueños de algunas universidades. Disculpe. Sí, estás hablando de algunos políticos que son dueños de algunas universidades, ¿no? Cuyo término termina en Telesub. Sí, bueno, ¿y quiénes son estos mercaderes que tú manifiestas, ¿no? Directamente. Sí, lamentablemente hay universidades que no han podido acoplarse, y digo lamentablemente, la realidad lo demuestra. A las peruanas actualmente tiene 65,000 estudiantes, la universidad privada Telesub 20,000. O sea, más allá de la situación necesaria de estas universidades, hay un problema social. Hay en esas dos universidades aproximadamente 80,000 estudiantes que han invertido de fondos que quizás no tenían, endeudándose o portando y estudiando, que actualmente no saben dónde van a parar y que lamentablemente las universidades licenciadas no pueden absorber tamaña cantidad de población. O sea, es un problema social que lamentablemente estas universidades empresa, estas universidades carteles políticos, están intentando contraponer el espíritu de la calidad académica con una problemática social que ellos mismos generaron. Porque si estas universidades hubiesen invertido en instalaciones, en docentes, en propia investigación, pero justamente han usufructuado, han abandonado la inversión en lo que supuestamente ellos pregonaban, que era la educación, y que ahora, ya denegadas, intentan contratar a estudiantes, padres de familia, como una suerte de fuerza de choque, que intente justificar la salida de un ministro, o inclusive, y he ahí lo riesgoso, toda una cartera ministerial en el marco de una crisis. Gerardo, como joven, también ex representante estudiantil, ¿cómo ves tú el panorama político que estamos viviendo, este eterno conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu perspectiva. Lamentablemente hay que también poner los pros y contras, ¿no? Se entiende que un gobierno no puede modificar lo que por años, e inclusive estructuralmente, otros gobiernos no han podido cambiar. Mano en el pecho, hay que sincerar y reconocer. Pero que no se ha tomado mayores previsiones, que la inversión del Reactiva Perú ha priorizado algunos otros sectores, es lo que justamente ha hecho que una oposición que más ha marcado los tiempos preelectorales para el 2021 ha priorizado justamente el ataque, el cabe, antes que la propuesta justamente que logre la reactivación, no solo económica, sino social. Entonces, este conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, obviamente tiene como telón de fondo las elecciones al 2021. Y lamentablemente estamos en un mal juego de desgaste político,
donde se van, por así decir, quemando cartuchos ministeriales por parte del Congreso, por un lado, pero también, y cómo no negar, el Ejecutivo hace flaco favor al poner, ¿no?, concreto a ministros como el ministro de Trabajo, que tenía poco mérito, que tenía poca experiencia, o que inclusive su experiencia contraponía el espíritu de una cartera como el Ministerio del Trabajo, contraponiendo también el discurso de meritocracia, de calidad, que tanto han erigido con ese tipo de designaciones. Entonces, por un lado, los pecados de uno no hacen santos a otro, pero en el marco de una crisis sanitaria, económica, social, los conflictos políticos tienen que ser dejados de lado, pero también, pues precisamente, permitiendo y no construyendo muros. Lamentablemente, este gabinete ya ha sido dado de baja. Cateriano no será premier, se escogerá otro. Esperemos que los elementos positivos del gobierno se mantengan, aquellos que han sido fuertemente cuestionados y que no han elevado propuesta hace poco en el mensaje de Cateriano, sean removidos justamente para atender las demandas y agendas de otras fuerzas políticas, pero sobre todo sectores sociales abandonados que requieren justamente medidas de atención, puedan ser reconocidas para que no se tenga una situación de crisis total, porque hay que ser honestos. Puede cambiar el premier y puede renovar este gabinete, pero si se le niega a este nuevo gabinete la confianza, tendrían que cambiar todos, y eso sí podría generar y agravar la situación de crisis. Considero, una pandemia como la que estamos cierro esta viviendo. intervención con la construcción de puentes y no muros, y que en el marco de esta crisis, donde diariamente se cuentan muertos, se debe generar consensos, poniendo Muchas para gracias, que Gerardo, justamente muy su- amable su aporte, por tu participación aquí en el programa, ¿no? Gracias por conversar con nosotros.